Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. ¡El cielo está cansado! Me gasté 12 millones de pesos en conocer a Shakira. Y no soy millonaria, no soy una influencer que se gana eso con hacer un reel. Soy una persona común y corriente como ustedes, que trabaja en oficina de 8 de la mañana a 5, 6, 7 de la noche y que le cuesta mucho conseguir 12 millones de pesos. Pero te voy a contar el chisme completo. Así que si te interesan las finanzas, te voy a contar cómo hice para conseguir el dinero. Si te gusta Shakira, te voy a llevar al concierto, te voy a contar el chisme que incluía el paquete VIP, si vale o no vale la pena y absolutamente toda la experiencia. Si te gustan las historias trágicas, te voy a contar qué sentí, qué pensé y cómo fue la cancelada del concierto inicialmente. Te voy a contar absolutamente todo con lujo de detalles y te voy a llevar al concierto. Soy Zaret Zambrano, estadística, llevo 10 años trabajando en el sector financiero y en este canal te hablo de frugalismo, minimalismo, tacañería, cómo cuidar tu dinero. Pero hoy te voy a contar cómo todo eso no va en contra de gastarme 12 millones de pesos para ir a conocer a Shakira. Y es que además de ser estadística, de trabajar en el banco, de ser esposa, de ser mamá, soy fan, muy fan de Shakira y canto Pies Descalzos desde la ruta de la guardería. Vamos por pasos. Primero que todo te voy a contar cómo tomé la decisión, porque en realidad Shakira anunció los conciertos y desde el momento uno supe que quería la mejor boleta, quería estar lo más cerca posible, pero no tenía ni idea que la iba a poder conocer. Cuando fui a comprar la boleta, cuando salió toda la historia, salieron los 3 paquetes y estaba este paquete de acá que podías entrar antes. Me pareció súper wow. Mis amigas, mi hermana con las que iba a ir al concierto me dijeron vamos por ese, pero no pude evitar leer el más costoso. Este paquete por 12 millones de pesos te ofrecía una foto con Shakira, no ofrecía mucho más, ofrecía unos snacks, unas cositas que ahora les cuento si valió o no valió la pena, que me los voy a llevar, pero la foto con Shakira, conocer a Shakira, tener enfrente de mis ojos a la cantante del Waka Waka, a la que fue el Super Bowl, a la que abrió los mundiales, así, a la Shakira, a esa mujer que cantaba en la guardería, en la ruta de la guardería cuando yo era una niña. Iba a poderlo lograr por 12 millones de pesos. Muchas veces con mi esposo había conversado, no sé si han tenido esta conversación, si no es muy divertida, de si tuvieras toda la plata del mundo, si el dinero no fuera un problema, ¿qué harías? Y mi respuesta siempre, siempre ha sido, pagaría un concierto privado con Shakira. Pagaría para que Shakira me cantara. Y si tuviera mucha plata, pagaría para que Shakira me llamara a despertarme por las mañanas. No puedo hacer eso, pero sí iba a poder conocerla por solo 12 millones de pesos. Solo suena mucho, pero era una cifra que para mí era realizable. Mentiría si les digo que fue una decisión fácil de tomar, porque si ustedes han visto un par de videos míos, saben que soy una persona que cuida mucho su dinero, que piensa mucho sus gastos. Pero justo hacía no mucho tiempo había fallecido una familiar mía muy importante. Y esta persona no había podido sacar vacaciones. A mí eso me marcó mucho. En las últimas conversaciones que tuvimos, ella me decía como en la empresa no me han dejado sacar vacaciones, no voy a poder disfrutar mis vacaciones. Cuando ella murió, nos dieron ese dinero de las vacaciones y para mí fue supremamente choqueante que nos dieran el dinero de sus vacaciones, de su trabajo y que ella no hubiera podido hacer unas vacaciones, disfrutar ese dinero. Entonces como que la suma de todo lo que admiro a Shakira y la suma de este evento tan fuerte me hizo entender que la vida es una. Me hizo entender que de nada sirve ahorrar, invertir, planear tu vida si no vives. Y para mí conocer a Shakira era ese sueño, ese parte de vivir. Venir al planeta Tierra y conocer a quien para mí es la cantante más grande, un ícono feminista, una mujer que me ha empoderado, era demasiado importante. Pero otra parte de mí, ese era el angelito, digo yo, el diablito me decía, es una locura, Zaret. O sea, 12 millones de pesos los puedes invertir, con 12 millones de pesos puedes hacer otra cosa muy distinta. Entonces, ese diablito me dijo, cuéntale a tus mejores amigas con las que ibas a ir al concierto. Una de ellas es muy racional. Y yo dije, ella me va a decir que estoy loca. Y me dijo, Zaret, con todo el amor del mundo te digo que a ti te cuesta mucho conseguir ese dinero, pero a una influencer con un reel o una historia se lo hace. No vas a competir con nadie por esa boleta. Son las influencers, las empresarias, las personas con dinero en Medellín. Eran 20 pases. O sea, estamos hablando de nada. 20 pases para todo Medellín. Todos sabemos que se iba a agotar en el segundo uno, pero ella me decía, por más que tú quieras, no vas a encontrar esa boleta. O sea, bájate de la nube. Yo, ok, yo conecté con eso. O sea, cuando yo vi esa entrada, yo dije, es para mí. Algo en mí se movió y dije, voy a ir. Pero bueno, no me dijeron que estaba loca. Luego fui a contarle a mi hermanita. Mi hermanita un poco me alcahuetea todo y cuando le dije, me dijo, ¿qué? Obvio, si yo tuviera 12 millones de pesos, yo también lo haría. Ve, hazlo. Yo, ok, tampoco me dijo que estoy loca.
voy a recurrir a mi seguro, el que siempre me dice que si estoy tomando una decisión mala, estoy loca. Porque ustedes creen que yo soy organizada con la plata. Ustedes creen que finanzas con Zaret es la más disciplinada. Ustedes no conocen a mi esposo. Mi esposo tiene su vida en un Excel. Entonces fui y le dije a mi esposo y su respuesta me dejó fría. Me dijo, amor, dale. Es muy difícil. Muy probablemente no lo vas a conseguir porque son 20 entradas y hay muchos locos. Tú no eres la única loca. Pero si la encuentras, a por ella. ¿Qué hay que hacer? Reservémonos esa hora. Vamos a tratar. Yo, como que... O sea, todos están de acuerdo en que esto no es una locura. Tal vez no es una locura. Vamos a hacer. Entonces vino la parte 2, el reto. ¿Cómo conseguí esa entrada? Les cuento que no sé cómo sean en otras ciudades, otros países, pero en Medellín hay una mafia. O sea, los revendedores son una cosa miedosa. Conseguir un palco, cualquier cosa VIP es supremamente difícil. Eso es misión imposible. Pero yo tengo una amiga. Mi amiga, la voy a nombrar. Mi amiga Mariana. Yo no sé, esta mujer no tiene ninguna palanca, pero tiene una suerte. O sea, ella siempre es la que nos consigue boletas. O sea, Mariana entra y Mariana consigue boleta. Debería dedicarse a vender. Yo no sé cómo hace, pero ella siempre consigue. Con mi tan mala suerte que ese día, a esa hora, Mariana iba a estar viajando Chile-Panamá. O sea, Mariana no iba a poder comprar la boleta. Si yo tenía estrés, ustedes no se alcanzan a imaginar esta mujer cómo estaba. Está con los pelos de punta porque nunca nosotros hemos conseguido una boleta, ni para Karol G, ni para absolutamente nada. Siempre es ella. Si era difícil para mí, Mariana estaba en shock. O sea, Mariana decía, si alguien lo logra soy yo, este montón de inútiles no lo van a lograr. ¿Qué hizo Mariana? Nos mandó todos los audios de cómo hacía ella. Entonces, actualicen un computador, no actualicen otro computador. En uno conéctese el Wi-Fi, en otro conéctese de los datos. Tenga varios equipos. Uno lo actualiza, el otro no lo actualiza. Uno lo actualiza cada media hora, el otro cada 20 minutos. Mejor dicho, todos los trucos que ustedes se puedan imaginar. Mariana nos dejó la lista con audios. Yo la más juiciosa tomé nota. Shakira venía a Medellín, Bogotá y Barranquilla. Cuando uno ya se va a gastar 12 millones de pesos en conocer a un artista, pues le da igual si es en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla o en donde sea. Entonces nos inscribimos a la previa del artista. Entonces era para comprarlo con la previa del artista. Y me inscribí con un correo en Bogotá, con otro en Medellín, con otro en Barranquilla. Mi esposo hizo igual, mi hermana hizo igual y mi otra amiga que no estaba viajando, que sí iba a estar, también lo hizo. Entonces éramos los 4, cada uno con un equipo, todos al mismo tiempo, uno de Wi-Fi, uno de la red, uno de no sé qué. Mejor dicho, o sea, la logística que había, o sea, ni la NASA, les cuento. Éramos todos así, súper conectados. Ustedes saben que yo soy súper en contra del tema de la manifestación y toda esta vaina. Yo creo en Dios, pero les voy a confesar una cosa. Yo la noche antes puse audios de manifestación. Yo la noche antes oré. Yo imprimí una imagen de Shakira. Va la imagen acá, se las voy a poner, firmando un autógrafo. Y empecé a visualizar a Shakira firmándome ese autógrafo. O sea, todo, en lo que creía y en lo que no creía, todo lo hice. Ah, bueno, acá hay otra importante y este tip es importante y es que uno no solamente planea, manifiesta y hace toda esta vaina, sino que uno crea planes de acción. ¿Qué hice yo? Llamé al banco. Les dije, venga, yo voy a hacer una compra atípica. Me hace el favor y estas tarjetas de crédito, por nada del mundo me vaya a bloquear una transacción este día en este rango horario. Metí mis tarjetas, metí las de mi esposo, yo llamé, él llamó al banco, les dijimos, mejor dicho, si este día de la compra de Shakira a mí me hacen todo el fraude del mundo, déjelos pasar. La compra que sea, déjela pasar. Porque al otro día era preventa, ya no la del artista, sino con un banco que no tengo. Entonces, o sea, era ahora o nunca. Entonces, llamamos al banco, les dijimos, por favor, todas las transacciones déjenmelas pasar. Si me atracan, yo respondo dónde tengo que firmarle. Hicimos todo. Entonces, vean que no es solamente planear, no solamente es manifestar, sino llevar acciones que te lleven a ese lugar. Entonces, yo hice todo lo que humanamente podía. Me reservé el horario, pedí permiso para no trabajar esa hora, puse todos los computadores, creé todo mi plan, pero ustedes y yo sabemos que así tú tengas todo planeado, vas a ir a hacer fila con otro montón de locos. ¿Qué pasó? Estábamos ahí todos, la filita es una barra que va cargando, esa vaina acá, no carga, ni la mía, ni la de mi esposo, ni la de mi hermana, ni la de mi amiga. Mi otra amiga en el vuelo Chile cayéndosele el pelo de los tres, y esa vaina no avanzaba. No sé cómo ni por qué, mi celular, pum, 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 entré. Todos en shock, estábamos en videollamada, o sea, en llamada todos al tiempo, también en otro equipo, para si alguien compraba, pues que los otros no. A todos teníamos inscritas las tarjetas en Etiquet, creo que ese Etiquet en donde era así, en Etiquet, todos teníamos inscrita la tarjeta para que si entraba pudiéramos hacer la compra rápido. El mío entró, pum, 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 pum. Y adivinen qué, no había nada. No había nada, ya no había VIP, ya no había nada. Logré encontrar unas sillas en Occidental Alta. Encontramos las 4 sillas para mí, para mis 2 amigas, para mi hermana. Súper decepcionados porque nosotros queríamos el paquete hot. Si no, el plan B era VIP normal. Si no, pues Occidental. Y nos tocó Occidental. Y ustedes dirán, me estás diciendo que conociste a Shakira. Entonces, tranquilos que no es clickbait, conocí a Shakira, pero ya les voy a contar. Entonces, súper como felices porque íbamos a ir al concierto, pero decepcionados porque, güey, no era lo que queríamos. Está bien. La instrucción era, si alguien por algún motivo encuentra el paquete
paquete de meet and greet acá. O sea, yo les decía, yo luego les compro esa boleta revendida o como sea, pero primero vamos por la mía. Entonces, bueno, entramos, compramos las 4, aseguramos y fue como una sensación agridulce, como, uy, vamos a ver a Shakira en Occidental, uy. En ese momento, cuando ya las compramos, pagamos toda la cosa, mi hermanita logró entrar. Entonces mi hermanita logró entrar, no había nada, Barranquilla, yo le decía, prueba en todo lado. Entonces ella probaba. En un momento, veo Hot, la entrada anticipada. Veo Hot. Nosotros, ¿qué hacemos? Compremos. Súper emocionados, compramos Hot. Hot, la entrada anticipada, también paquete VIP, eran 200 personas, más realizable. Compramos 4. Ojo que ya habíamos comprado 4 en Occidental. Compramos 4, o sea, incluida yo en Hot. Yo no me salía porque yo tenía la esperanza todavía. Logró entrar mi hermanita, compró las 4 en Hot. Todos, bueno, sí, vamos a entrar anticipado, vamos a estar cerquita de Shakira. Zaret no la va a conocer, pero bueno, no importa. Entonces, listo, ya estábamos adelante, compramos, mi hermana logró pagar. En ese momento ya nos gastamos el cupo de una de las tarjetas que habíamos inscrito y parte de un cupo de la otra tarjeta que habíamos inscrito. Entonces, en ninguna de las tarjetas inscritas ya habían 12 millones de pesos. Eso es importante. Yo le dije a mi hermanita, no te vas a salir, sigamos intentando. Porque ¿cuál era mi esperanza y qué fue lo que se me activó? A alguien, su banco, le rechazó esa transacción de esas 4 HOT. Y si eso pasó, a alguien le iba a cancelar el meet and greet. Entonces, mi hermanita y yo estábamos entrando a Medellín, a Barranquilla, a Bogotá, a ver si en algún lado encontrábamos el meet. Ya todos estábamos como contentos porque íbamos a ir en VIP, pero también había un sabor agridulce porque yo no iba a cumplir el sueño. Cuando de un momento a otro mi hermana lanza el grito: encontré el meet and greet, hay un meet and greet. Mi esposo se paró, o sea, era el caos, o sea, todos éramos como súper nerviosos. Y yo, ¿en qué ciudad? No sé. Y yo, no importa, cómprelo, no importa qué ciudad sea, cómprelo. Entonces mi hermanita, estoy entrando, ¿con qué tarjeta? Las tarjetas que yo había puesto, o sea, yo dije, voy a darles mis datos de las tarjetas a mi mejor amiga, a mi hermana y a mi esposo. Ellas no me van a robar y si me roban, qué puchas. Pero necesitamos que todos tengamos una tarjeta de crédito con cupo. La que tenía tarjeta de crédito era yo. Entonces, en ese momento, no, o sea, ya nos habíamos gastado una plata aquí, ya nos habíamos gastado una plata acá, entre las de Occidental y las de Hot. ¿Qué hacíamos? Mi esposo en ese momento sacó su tarjeta de crédito que no estaba inscrita en ningún lado, todas en altavoz, y mi esposo empieza a dictarle a mi hermana, meta esta de cero. O sea, las otras compras que hicimos era con una tarjeta ya inscrita, era pagar y ya. Aquí había que meter la tarjeta, meter el código, esperar que nadie más la comprara y éramos así, vea. Y yo confiando en todo lo que confío, en Dios, en la manifestación, en el banco que le había tumbado la transacción al otro, en mi banco, en todos. O sea, yo vea. Pero yo, o sea, yo no era persona, yo no podía de la tembladera. Y mi esposo empezó a dictarle la tarjeta a mi hermana en altavoz, con mi amiga en su empresa en altavoz y la tarjeta de mi esposo por todo lado. Entonces él empieza a dictarle los números, mi hermana los mete y mi esposo me dice, amor, me llegó la confirmación de compra. Dios mío, o sea, es que me acuerdo y me pongo arrozuda. Yo no lo podía creer, o sea, yo gritaba, lloraba, insultaba, yo no digo palabras y decía todas las palabras. Mi hija de 2 años, en ese momento llegó la nana con mi hija, gritábamos todos, o sea, mi hija decía, mami, ¿qué pasó? Y yo gritaba, me tiraba en la cama, yo no sabía qué hacer, mi amiga gritaba, o sea, la emoción que teníamos, ustedes no se alcanzan a imaginar, pero les pongo video. Yo decía, Dios, voy a conocer a Shakira. Y lo único que podía cambiar esto era que cancelaron el concierto. 2 días antes del concierto, que es increíble. 2 días antes del concierto, mientras yo estoy comprando el vestido con las Shakiritas, cancelan el concierto en Medellín porque se cayó la tarima. Y ese sueño, pa'l piso. Yo no sabía si reír, llorar. Pero de nuevo, con fe en Dios, en la manifestación, en el banco y en todo lo que había tenido fe, empecé a pensar, ese día iba a llover, la foto me iba a quedar fea, no iba a poder grabarles el video, todo iba a salir mal, no me convenía. Pero tenía un nuevo problema. Las malas lenguas decían que Shakira iba a reprogramar el concierto para septiembre. Y resulta que yo ya tenía comprados tiquetes y crucero para septiembre. Entonces me iba a poner en graves aprietos. ¿Cómo logramos esto financieramente? 5 puntos importantes que tuve en cuenta para realizar esta compra financieramente. La primera, tenía claro algo. Yo no le iba a pagar intereses a Shakira. La amo, la adoro. Diosa, pero no le iba a pagar intereses. Así que tenía que tener la plata. Pero Shakira no nos dio tiempo. Shakira sacó esto del meet and greet y esto era para comprarlo dentro de unos días. Pero, como ustedes saben, yo siempre tengo ahorros. Punto número 2, tenía la platica. Pero con esta compra me iba a quedar en ceros. Como así, Zaret, tanto hablas de plata, de finanzas y tenías 12 millones de pesos. No, pero como ustedes saben, si no saben, aquí les dejo video. Mi esposo y yo utilizamos un método de finanzas en pareja en el que el dinero, la mayoría del dinero es de la casa. Entonces es una bolsa que es del dinero de la casa. Y solamente hay un pequeño bolsillito para dinero de nosotros, en el que hacemos nuestros gastos. Yo ahorro, pero eso era lo que tenía ahorrado. Entonces me iba a quedar en ceros. Tercer punto, yo tengo un presupuesto organizado. Lo había logrado.
tenía la plata, las finanzas de mi casa organizadas. Si quieren saber cómo aprender a organizar sus finanzas, también video. Me iba a quedar en ceros, pero la decisión estaba tomada. Me iba a quedar en ceros. Cuarto punto importante, mi esposo se puso de gracioso. Resulta que mi esposo no creía, no tenía la fe que tenía yo. Y de gracioso me dijo: amor, si usted logra conseguir esa entrada, de la plata de la casa, saque la mitad. Y yo, ¿en serio? Y él sí, amor, pues son 20, no lo vas a encontrar, pero si lo encuentras, dale. Yo, la plata de la casa me va a regalar 6 millones de pesos. Sí, amor, hágale. ¿Seguro? Seguro. Y ustedes ya saben el final. La plata de la casa patrocinó 6 millones de pesos. Así que no queden los rines. Y quinto, momento de vida. Si esta oportunidad se hubiera presentado hace 5, 6, 7, 10 años, me hubiera tocado decirle: Shakirita, mi amor, te quiero mucho, TQM, pero TQG, me quedaste grande, mi amor, no puedo. En este momento sí podía. Y ahora sí, por lo que vinieron, Shakirita, mi amor, nos vamos a conocer. Y ustedes y yo nos vamos para el concierto. Resulta que ayer, 10 de abril, a la 1 de la mañana, mi hija se despertó, no podía dormir. Yo me desperté a esa hora, revisé WhatsApp y tenía 10 mensajes de mi hermana diciendo: lo siento mucho, que a pesar de ti, tengo mucha rabia. Y un mensaje de Eti que decía que Shakira ya no iba a ser mi Dangrid en Medellín. A esa hora yo no podía tramitar muy bien ni qué estaba sintiendo, pero al otro día obviamente estuve súper triste. Ese sueño de conocer a Shakira ya no iba a ser verdad. Estaba muy triste, muy aburrida. Me fui a la oficina, trabajé, pero súper triste, súper aburrida, contándole a todos, porque obviamente le había dicho a todo el mundo que iba a conocer a Shakira. Había separado cita con mi tatuador para tatuarme Inevitable, que según yo iba a convencer a Shakira de que me escribiera, y ya todo esto no iba a pasar. Entonces estaba muy triste. En el correo me decían como que cómo querían que me devolvieran la plata. Yo les dije que quería el Gold Hot Ticket, que es el mismo que tienen mi hermana y mis amigas. Y bueno, importante decirles que yo no compré esto a crédito, entonces no le pagué intereses, porque ellos me van a devolver la plata, no el valor del dinero ni el tiempo. Entonces, súper importante haber tomado una buena decisión ahí, haberlo hecho responsablemente, al menos financieramente. Este dinero entra como un exceso de liquidez, algo que yo ya no esperaba. Espero poderlo invertir en la bolsa, poder tomar mejores decisiones. Pero nada, esto quita que esté muy aburrida, esté muy triste. Obviamente, Estefanía, yo sé que es drama de blanquita privilegiada, pero me había ilusionado. Y para ponerle más drama a todo, pues estuve súper triste en el trabajo, me fui para la iglesia súper triste, llegué a la casa, 10 de la noche. Los que vienen en Medellín saben que están cayendo unos aguaceros, estaba cayendo un aguacero, y como mi hija no nos había dejado dormir, mi esposo se había quedado dormido y yo no traía llaves. Estuve bajo la lluvia a las 10 de la noche tratando de entrar a mi casa. Al final me tocó quitar la malla de la ventana, meterme por la ventana porque ellos estaban profundos, y ahí sí, luego estar en mi casa, llorar. Dentro de las opciones que nos dan, dice que tal vez, quizás, no sé, voy a poder caminar con la loba. Entonces no sé si voy a hacer la caminata de la loba. Esperemos que sí, y que esto al final tenga un final feliz. ¿Qué tal que la pueda abrazar gratis? Pero estoy triste, estoy aburrida. En este punto no está valiendo la pena. Pero les daré actualización. Espero que en este mismo video van a ver todo. Entonces que aquí al final estén viéndome caminando con la loba o algo así. Pero estoy muy aburrida. Y voy a tener cita con mi tatuador para hacerme cualquier otra cosa. Les cuento que así fui seleccionada para caminar con la loba. ¡Ah! Y así nos fuimos, así nos vamos. Como diría Isalondo, ya tengo el outfit, el peinado. Tengo que estar allá antes de las 2:30. Así que ya me voy, estoy lista. Ay, aquí me falta un poquito de corrector, me voy a poner. Y ya me voy para allá y esperemos, tengo algo de esperanza de conocerla con lo de caminando con la loba. Si no, pues a disfrutar la experiencia. Un poquito triste porque no voy a tener la foto y todo lo que planeaba, pero bueno, no importa, vamos a ver qué pasa. Hagan así por mí. Y por acá vamos entrando para la preparación de la caminata con la loba. Ya nos organizaron de grande a chiquito, estoy de quinta. Por acá un amiguito que hice. Por primera vez en la vida, ser chiquita me sirvió de algo. Voy a quedar de quinta en la fila. Y por acá estoy, lista, con todos los Shaki fans. Por ti que escribí más de 100 canciones.
estoy lo que sigue después de cansada, lo disfruté demasiado, fue un concierto increíble, obviamente quedó la tristeza de no haberme podido tomar la foto con ella, pero la tuve de frente, le toqué la mano, le dije que la amaba. También pues me queda una lección de todo esto y es que las cosas no siempre van a salir como uno las planea, pero aún así lo disfruté muchísimo, fue un súper concierto, nos dio baile, coreografía, música, show, outfits, estuvo demasiado bueno, conocí demasiadas personas muy bonitas, todas las personas que hacían la caminata obviamente eran súper fans, entonces estar en ese ambiente de personas tan, no sé, me contaron historias muy bonitas, escuchar las experiencias de otras personas también fue muy chévere, entonces lo disfruté mucho y valió para mí toda la pena a pesar de tanto sufrimiento.